Vamos a iniciar con el último de los últimos modelitos de análisis de insolvencia de empresas. Este es el denominado modelo Fulmer. Utiliza análisis interactivo, mediante el cual llegamos a un resultado por la combinación de diversas razones financieras, ¿verdad?, de dicotómico o de tipo verdadero o falso, sí o no. Simplemente tenemos esos dos resultados, no hay escalas, no hay porcentajes. Estas variables, que en total son 9, se permiten llegar a un resultado que es H. Este resultado H, si es menor que 0, la empresa se considera insolvente, y entre más alto sea el número positivo que se obtenga, se podría decir que la empresa es más sólida. Este modelo alcanzó 98% de precisión, aplicándole la ecuación a empresas con una anticipación de un año a su declaratoria de quiebra, y 81% en periodos mayores a un año, entonces es bastante confiable. La fórmula se constituye del X1, que son las utilidades retenidas entre el activo total, el X2, ventas entre activo total, el X3, utilidades antes de impuestos entre capital contable, el X4, flujo de caja entre pasivo, X5, deuda a activo total, el X6, pasivo corriente a activo total, el X7 es el activo total intangible, o sea, el activo fijo, pero basado en acciones. Como no son normalmente nuestras empresas cotizantes en bolsa, esto se modifica un poco y se divide el activo fijo entre el activo total. El capital de trabajo entre el pasivo total nos da el X8, y el X9 es el logaritmo de la utilidad operativa entre gastos financieros. ¿Por qué el logaritmo? Bueno, porque estas investigaciones que hacen estos señores está basada en metodología estadística, de modo que ellos pues utilizan ese tipo digamos, de léxico, o ese tipo de herramientas más bien, para construir sus ecuaciones. Aquí vemos que el modelo Fulmer ocupa muy poquita información, realmente utilidades, activo, ventas, utilidades antes de impuestos, capital, flujo de caja, el pasivo total, pasivo corriente, activo total tangible, que es el fijo, capital de trabajo y gastos financieros. Este resultado así porque lo están dividiendo entre una cantidad de acciones que seguramente se cotizan en bolsa. Para nuestro caso ya dijimos que se utilizaría el activo fijo entre el activo total. Después de ese modelo tenemos el radio Beaver, que fue creado por el profesor William Beaver. Es un radio muy útil, ¿verdad?, de acuerdo a la construcción del mismo y de acuerdo a la estadística que ha logrado acumular, porque permite detectar la insolvencia o quiebra 5 años antes de que se produzca. O sea, cuando ya empieza ese indicador a caer, podríamos pensar en un plazo de 5 años para que la empresa tenga problemas. Utiliza una poquita información, el beneficio antes de intereses, la depreciación en los impuestos, para llegar a un beneficio antes de rebajar los impuestos y demás. ¿Okay? Tenemos un balance de situación donde extraemos las deudas de largo plazo y las deudas de corto plazo. Eso es todo lo que se ocupa para este modelo. Entonces, cuando hablamos de test de clasificación dicotómica, buscando devolviéndonos un poquito al modelo de Fulmer, simplemente lo que nos dice es que el resultado es sí o no. Bueno, este modelo Beaver también prácticamente nos lleva a obtener un resultado de sí o no en términos del riesgo de insolvencia que está enfrentando la empresa. Entonces, de acuerdo al indicador Beaver, cuando una empresa está por debajo de 0,30, o sea 30%, está en riesgo de quiebra o insolvencia. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos un análisis de 5 años de una empresa, donde tenemos las utilidades después de intereses e impuestos, le sumamos acá la depreciación, le sumamos los impuestos y llegamos a un flujo de caja, ¿verdad? ¿Por qué le sumamos la depreciación? Porque no es o la amortización, porque no es un gasto monetario. Aquí nos da que el flujo de caja es 38.485, la deuda es 407, y vean cómo el radio me da 0,9, o sea, estoy muy por debajo del 30, y en todos los años es así. Entonces esta empresa, que se llama así Pescanova, es una empresa, creo que es española, presentaba esta información, y a la vuelta de 5 años efectivamente entró en problemas de insolvencia o quiebra.
Como premisas, Beaver indica que a mayores reservas de efectivo, menor es la probabilidad de fracaso. Claro, entre más fondos yo tenga, más cubierto estoy. A mayor flujo de efectivo operativo, también menor probabilidad de fracaso. A mayor cantidad de apalancamiento, o sea que entre más mis socios sean los que financian la empresa, menor probabilidad de fracaso, porque vieron que fundamentalmente lo que analiza son las deudas. A mayor cantidad de gastos operativos, mayor probabilidad de fracaso. Claro, si yo me disparo en mis gastos, si no planifico, si no presupuesto, entonces voy a tener problemas. Muy bien, entonces como ven, esta es una metodología muy simple. Después, para terminar, hay muchos, ¿verdad? Pero para terminar, digamos, con los que vamos a ver en este curso, hablamos del modelo Springate. Y se menciona que la predicción del fracaso empresarial es una herramienta muy útil para la toma de decisiones. Aquí habla del sector alimenticio porque fue del artículo donde tomé la observación. Los primeros trabajos se hicieron en los años 60 y entre todos los modelos su capacidad predictiva es de 80 a 93%, lo cual los vuelve herramientas muy útiles. Claro que hay que combinarlos con elementos externos, ¿verdad? Factores externos de tipo macroeconómico, social, político, etcétera. Entonces, este modelito fue hecho en el 78 por el profesor Gordon Springate de la Universidad de Fraser, Canadá, y siguió algunos procedimientos de los mismos que desarrolló Altman. De hecho, el Altman tiene 5X, tiene 4, ¿verdad? Entonces, por ahí digamos que se parecen un poquito. ¿Ok? Este señor tomó cuatro razones financieras de 19 que son de uso frecuente para distinguir los buenos negocios y los candidatos a insolvencia. El resultado es Z, como decíamos, él siguió los pasos de Don Altman y el de Altman se llama Z-Score. Tenemos como de costumbre los multiplicadores y aquí tenemos las X, en este caso diferenciadas como A, B, C o D. ¿Qué contiene cada una de esas X o cada una de esas letras? A es capital de trabajo entre activo total, B es utilidad neta antes de intereses e impuestos entre activo total, C es utilidad neta antes de impuestos entre el pasivo circulante y la D es ventas entre activo, que son muy simples y se enfoca mucho en el activo total, o sea en la inversión, ¿verdad? Dice que una empresa es insolvente y de nuevo este es un modelo dicotómico porque es sí o no. Si está por debajo de 0.862 es insolvente, si está para arriba de 862 es solvente, y entre más se aleje de este monto en términos positivos es mayor solvencia, entre más se aleje de este monto en términos negativos hay mayor insolvencia. Entonces realmente con lo que hemos visto y estos son modelitos bastante sencillos. Este modelo tuvo una precisión de 92.5% cuando se aplicó por primera vez, ¿ok? Y posteriormente se aplicó en el 79 y tuvo una efectividad de 88. Por último, en el año 80 se aplicó y tuvo en un estudio y tuvo un 83.3 de efectividad. Entonces, como ven, la efectividad de estos modelos es bastante alta, pero debe combinarse siempre con otras evaluaciones de tipo cualitativo. Esos serían los modelitos que estamos analizando para efectos del curso, y ahora procedemos a ver la parte práctica. Ya lo tenemos por acá. Teníamos el último que fue el modelo Fulmer, ¿verdad? Y vamos a presentarlo acá. Entonces igual hemos estado utilizando en el mismo archivo de Excel, ¿verdad?, la información y agregando aquella información que no teníamos. Por ejemplo, aquí nos pedía cantidad de acciones, gastos financieros, el activo no corriente. Bueno, ya le agregamos información ahí adicional como a las tablitas de los otros modelos. Simplemente lo que hacemos es ir rellenando cada una de las X, ¿verdad?, las utilidades retenidas entre el activo total, las ventas entre el activo total, y así cada una de las cifras, ¿verdad?, que provienen de la tablita que estamos usando. Si queremos ver de dónde viene, simplemente nos paramos acá en fórmulas y le decimos rastrear precedentes. Entonces ahí vemos de dónde viene la información, ¿ok?
posteriormente, y como vieron, casi todos son divisiones o son divisiones, y sacamos este primer resultado, que sería el resultado de cada una de estas divisiones que tenemos acá en la columna E. Los coeficientes, ¿de dónde los tomamos? Los tomamos de cada fórmula: 558, 0212, 0073, 127, menos 012. Muy importante el monto acá, si es positivo o negativo, es sumamente importante cuidarlo, ¿verdad? Y vamos aplicándolo a cada uno. Acá tenemos después la multiplicación del coeficiente por el resultado que nos dio cada razón financiera, cada X, y nos da un resultado por acá y lo sumamos. Como ven, esta fórmula tiene una constante, que es una negativa bastante pesada, digamos, dentro de la estructura, y acá, esta formulita, vean que es utilidad operativa entre gastos financieros, ¿verdad? Es este de acá, pero nos dice que es el logaritmo, ¿verdad? El logaritmo de esto. Entonces hay que encerrar entre paréntesis y nada más le ponemos la palabrita o las letras log, ¿verdad? Ya con eso nos calcula ese logaritmo, ¿de acuerdo? Ven, es muy importante, lo dejé así de último para que vieran, porque todas estas son divisiones sencillas, si lo ven, pero esta, según el modelo, es un logaritmo. Muy bien. Cuando sumamos todos los resultados de cada X, nos da que el H está negativo, menos 3,338. O sea, está en riesgo de quiebra esta empresa. Y es la misma empresa que analizamos con el Olson, que nos dio para el primer año 53% de probabilidad de quiebra. Y lo analizamos también con el Altman, que apenas y pasa un poquito de la zona segura. ¿Ven? Por eso es importante utilizar varios modelos, porque según el Altman, esta empresa estaba en zona segura, pero según el Olson hay un 53% de que quiebra en un año, 93% en 2 y 201% a 3 años. El modelo Fulmer nos dice también está en riesgo de quiebra, o sea, porque se aparta del 0, ¿ven? Se aparta en 3.338 del 0 hacia la izquierda, o sea, negativo. Entonces aquí tenemos otro ejemplito, ¿verdad? Que es importante ir haciendo todos los modelos a efectos de que nos ayude a hacer los comparativos. Por último tenemos el Springgate, ¿verdad? El Springgate no lo hemos hecho, lo dejamos de último acá para efectos de el ejemplo. Igual vemos toda la información que ocupamos, ¿verdad? La traemos a la tablita o la repetimos de la otra, no importa, aunque no necesitemos todos los componentes, nos va a ir sirviendo. Entonces acá procedemos a ir haciendo cada uno. Le abrimos un campito, ¿verdad? Le abrimos un campito acá y decimos, bueno, aquí es capital de trabajo, ¿verdad? Y el capital de trabajo o lo sacamos de acá directamente o es la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Esto va a ser dividido por el activo total. Estamos haciendo el año 2020, ¿ok? Tenemos por acá que es utilidad antes de intereses e impuestos o EBIT, ¿verdad? Esa la tenemos acá, antes de renta, ¿verdad? Podemos poner esta de acá, pongámosla antes de renta, no importa, para fines del ejemplo, y usamos el activo total. Les decía que este sistema toma mucho el activo total. Utilidad antes de impuestos, aquí lo tenemos, antes de renta, ok. A esta utilidad antes de intereses e impuestos, si queremos, le podemos sumar los gastos financieros para que tengamos el dato más preciso. Las ventas entre activo total, ventas entre activo total, rotación de ventas, y acá tenemos cuál sería la interpretación que le damos al resultado. De nuevo, es al ser dicotómica, ¿verdad? Valga la reiteración. Entonces, ¿qué significa? Que si es menor a 0,682, entonces la empresa está considerada en riesgo. Voy a revisar un momentito ese 0,682 porque, vamos a ver, 0,862 es, ¿ven? Tenía esa dudilla. Es 0,862. Vean qué importante los detalles, ¿verdad? Ok, aquí tenemos
entonces que sacar los resultados. Bueno, aquí vamos a usarlo como hemos venido haciéndolo, ¿verdad? Utilidad antes de impuestos, y lo dividimos entre el pasivo corriente, ¿ok? Y acá puse el resultado directamente, pero pongámoslo abiertito para que nos quede bien ilustrado. Entre el activo total, vean que de las 4 operaciones, el activo total está presente en 3 de las ecuaciones, y procedemos con la división. Ok, copiamos, porque todas son división, copiamos acá, y muy bien, se supone que ya tenemos los X, ¿verdad? Ahora bien, cada uno de esos X, recordemos que se multiplica por cada uno de los factores. Este no tiene una constante, utiliza 4 así puros. Ok, esto lo estoy tomando de la ecuación, que es el multiplicador, ¿verdad? Aquí le podemos poner resultado, aquí le podemos poner coeficiente, y aquí le podemos poner total por cada uno. Y multiplicamos simplemente. Ok, multiplicamos en todos los casos, y al final, bueno, pongámosle 2 o 3 decimales, no importa, para que no se vea tan cargado. El resultado que nos da aquí es, vamos a ver, 1.84. Según este modelo, entonces la empresa no estaría en riesgo de insolvencia, según este modelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está por encima de 0.862. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está salvando aquí? Me parece a mí esto de las ventas, porque tiene ventas muy altas, ¿lo ven? Entonces posiblemente ese es el que está salvando la fiesta. Digamos que las ventas hubieran sido la mitad, aún así se salva. ¿Y por qué? Porque me parece a mí que también la relación de pasivo de corto plazo es bajita, ¿verdad? Y tiene un capital de trabajo muy alto, ¿verdad? Digamos que fuera la cuarta parte, ¿verdad? Aún así no se está dando positivo. Entonces vean cómo según este modelo, pues ahí la empresa está bien, pero también según este modelo, ¿verdad? Combinado con otros, nos dice que no está tan bien. Entonces vean qué importante es, de nuevo, reiterarles la necesidad de que evaluemos con diferentes alternativas para poder conocer de mayor forma, ¿verdad? De mejor forma el resultado. También aquí, si analizamos los gastos financieros, ¿verdad?, que están metidos acá en la utilidad antes de intereses e impuestos, de los gastos financieros son bien altos. Vean que al tener 572 antes de impuestos e intereses, y después antes de impuestos pasa a 68. Imagínense que esto fueran los mismos, voy a salvarlo, y que fueran los mismos 68. Vamos a ver qué pasa. O sea, que no hubiera gastos financieros. ¿Ven? Igual me lo aproxima más a cero, pero no me lo pone en riesgo. Me parece a mí que tal vez todos los modelillos que hemos visto, este es como el más flexible, ¿verdad? El que tal vez nos va a arrojar algún resultado un poquillo mentiroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está dando la idea de que la empresa efectivamente está muy bien, cuando podría bajo otro modelo ser lo contrario. Ok, vamos a hacer el último, que es el Viver, ¿verdad? Que ese es muy sencillo. Ya vimos que son las utilidades antes de impuestos, intereses, ¿verdad?, y depreciaciones. Ok, vamos a tomarlo de la presentación acá. Ok, muy bien. Dice que se toman del área de resultados, ¿verdad?, del área de resultados. Vamos a pegarlo pegado especial para que no se nos descontrole mucho. Muy bien, ahí está. Entonces, cuentas de pérdidas y ganancias. Dice beneficio antes de intereses e impuestos, ¿verdad? Vamos a abrirlo así un poquito. Ok, tal vez no tengamos toda la información ahí. Si tenemos los impuestos, vamos a buscarlos en el estado de resultados, ¿verdad? Impuesto de renta, aquí está.
está el del otro año. Y vamos a ver, dentro de acá no tenemos por separada la depreciación. Entonces vamos a poner un dato ahí para efectos de solamente para efectos académicos, digámoslo así. Vamos a inventarnos un datillo ahí para que el trabajo nos quede completito. ¿Ok? Entonces vamos a copiar la tabla de información, la misma tabla de información que hemos estado usando para todos los métodos, no importa que la repliquemos, podemos tener una tabla general, ¿verdad? Sin ningún problema, pero no hay problema tampoco en que repliquemos esta tablita, ¿ok? ¿Ven? Entonces pasemos esto hacia acá y aquí ya empezamos a trabajar con el método Beaver, ¿ok? Vamos a poner que la depreciación, vamos a poner una cifra cualquiera, el 10% vamos a ver, de las utilidades antes de renta, digamos, o aquí, de las utilidades de operación, vamos a poner que sea, la depreciación sea el 10%, es un número inventado, ¿verdad? Es para fines nada más didácticos, ¿ok? Entonces para que no se compliquen ustedes en ¿cómo se llama? En saber desde por qué se montó, ahora simplemente es un monto para fines del ejercicio. Muy bien, entonces dijimos que es muy fácil, ¿verdad? Son beneficios antes de intereses e impuestos, ¿verdad? Vamos a ponerlos por acá. Beneficios antes de renta, ¿verdad? Serían las utilidades de operación, ¿verdad? Porque está antes de intereses y renta, ese es el beneficio. Le vamos a sumar la depreciación, que está rebajada de ahí, se la tenemos que volver a sumar, y le vamos a sumar los impuestos que están en el estado de resultados, pero bueno, está negativo, lo vamos a negativo es porque es una deducción, no es porque en sí sea negativo, ¿ok? Muy bien, ahí tenemos los datos, y entonces el monto de flujo de caja sería el que nos pide Beaver. Las deudas a largo plazo es el pasivo de largo plazo, ¿verdad? Pero vamos a ver si hay provisiones o algo así. Ajá, unos gastos acumulados, digamos que son provisiones, pero no nos vamos a complicar. Préstamos por pagar, este impuesto de la renta diferido es el que vamos a eliminar del análisis. Entonces ustedes revisan la fórmula en el Excel que yo les mando. Las deudas a largo plazo entonces van a ser las que tengo por acá, el pasivo total menos del balance de situación, les voy a quitar este impuesto de renta diferido, ¿ok? Entonces podemos meterlo acá también, no importa, vamos a ponerlo por acá y yo le pongo una notita: impuesto de renta, impuesto de renta diferido. Para fines de el trabajo vamos a eliminar ese. Yo les diría, en caso de una evaluación o algo así, cuál es el que hay que eliminar o cuál es el que hay que tomar para el cálculo. Entonces acá podríamos decir que las deudas de largo plazo, vamos a hacerlo usando la tablita entonces, que serían deudas de largo plazo, es el pasivo total menos el impuesto de renta diferido. Incluso podemos meter hasta el impuesto acá para que nos quede todo completito, que nos quede todo en el mismo cuadro. Ok, el impuesto de renta, el impuesto del periodo, lo tenemos que traer en valor absoluto, o sea, si está negativo lo traigo positivo. Es este de acá y es este de acá de resultados. Ok, porque había uno que lo tomamos de ahí, tomémoslo de acá entonces, para que usemos siempre la tablita. Muy bien. Y las deudas de corto plazo, de todos los pasivos de corto plazo que están por acá, pasivos corrientes. Muy bien, eso lo sumamos y nos da 5.150 y 9.57. Ahora el Beaver nos dice que es flujo operativo o flujo de caja entre deuda total o la deuda pongámosle, porque no es la deuda total. El flujo operativo es este, la deuda total es este, de manera tal que el resultado del Beaver es dividir los 9.57 entre los 5.000
y ojo, acá está por debajo de 30%, ¿verdad? Entonces si hacemos una formulilla que diga si este número es menor a 0.30, entonces en riesgo le podemos poner, ¿verdad?, que está en riesgo de quiebra, y si no, entonces digamos que la empresa es solvente. Ok, cerramos y ahí está. ¿Ve? La empresa está en riesgo. En riesgo porque es 0.19. Si fuera 0.35, está solvente, ¿ven? Son formulillas ahí nada más como para que me ayude a hacer todo de la forma más automatizada posible. Bueno, estos serían los modelos. Yo lo voy a salvar y este archivito pues se los envío a sus correos o lo pongo en la página de la universidad. ¿Ok?